Buenas tardes compañeros, mi nombre es Daniela Romero Mendoza y yo les voy a dar la relatoría de diagnóstico prenatal y preimplantacional. El objetivo de esta relatoría es dar a conocer que hay dos tipos de diagnósticos que se le practican al feto o al embrión para detectar anomalías en él. Cuando ya se ha hecho el proceso de fecundación del espermatozoide en el óvulo, se va a formar el cigoto. Este posteriormente se va a convertir en un embrión y este en un feto luego. Entonces, cuando ya tenemos el feto, vamos a empezar a hablar de diagnóstico prenatal. Bueno, tenemos diagnóstico prenatal. Entonces, como su nombre lo indica, prenatal, antes de nacer, significa que se va a dar un diagnóstico del feto mientras está en el vientre de la madre. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿cómo se define el diagnóstico prenatal? Lo vamos a definir como el conjunto de pruebas diagnósticas que se llevan a cabo para identificar durante el embarazo la presencia de posibles defectos congénitos en el feto o factores de riesgo maternos que pueden requerir de controles estrictos a lo largo de la gestación. El objetivo de esas técnicas de diagnóstico es detectar posibles anomalías en los fetos durante el embarazo. ¿Cómo se practica estas? Bueno, tenemos aquí tres métodos de cómo practicar este diagnóstico prenatal. Tenemos las vellosidades de corión con líquido amniótico o tenemos con sangre fetal. Entonces tenemos las vellosidades de corión. Cuando hablamos de vellosidades de corión, tenemos que hablar primero de corión. ¿Qué es el corión? Es la membrana fetal que está en contacto directo con el endometrio del útero y que recubre el saco coriónico. Este va a colaborar con la formación de la placenta. Por tanto, las vellosidades de corión van a ser esas microvellosidades que tiene el corión en su estructura. Van a haber dos formas de extraer las muestras de vellosidades de corión. Una va a ser de forma transabdominal en donde se va a introducir una aguja en la pared abdominal, la cual se va a insertar hasta el interior del útero y luego se va a extraer una muestra de tejido de la placenta con la aguja y luego se va a extraer la aguja. La otra forma es por método transcervical, en donde con la ayuda de un espéculo se va a llegar al cuello del útero y con una aguja se va a hacer succión de una pequeña parte de la placenta. Vamos a tener las pruebas moleculares. Están las pruebas rápidas en donde se refiere a la QFPCR y a la FIS. En la QPCR nos vamos a referir a esa prueba que cuantifica el número de cromosomas 21, 18, 13, X y Y. Lo va a hacer mediante un estudio de diversas sondas de ADN por cada cromosoma. Va a diagnosticar aneuploidías de estos 5 cromosomas y también triploidías. Cuando hablamos de aneuploidías o triploidías, nos vamos a referir a la variación del número de cromosomas en determinada célula u organismo. Entonces, nos referimos a la adición o la eliminación de esos cromosomas. Un ejemplo claro de esto sería el síndrome de Down, donde vamos a ver que este va a tener un cromosoma de más en el par 21, va a tener 3 cromosomas, por tanto va a tener en total 47 cromosomas. Bueno, entonces también hablamos del cariotipo, en donde vamos a encontrar que el cariotipo nos va a decir el número de cromosomas, la forma de los cromosomas, translocaciones en los cromosomas o si hay pérdidas o ganancias de los mismos. Y tenemos el array CGH, en donde vamos a encontrar que es un cariotipo molecular. Es decir, cumple la función que cumple el cariotipo y además de eso lo hace de una manera más intensa. ¿Cómo intensa? Va a detectar anomalías que posiblemente el cariotipo normal no las va a detectar.
tales como las microdeleciones o microduplicaciones. Entonces tenemos la amniocentesis. Entonces la describimos como que es una técnica de diagnóstico prenatal cuya finalidad es la obtención del cariotipo del feto. Entonces, esta consiste en la introducción de una aguja espinal a través de la pared abdominal, la pared uterina y la cavidad amniótica. Todo esto se va a hacer bajo la guía ecográfica y de esa forma se puede aspirar una muestra de líquido amniótico, el cual envuelve al feto y que tiene células de origen fetal. Entonces, como dije anteriormente, se debe tener muy en cuenta que eso se debe hacer con una ayuda de una ecografía, ya que puede resultar fatal en caso de no. En la primera parte de esta fotografía vemos que esta es la forma correcta de hacer la amniocentesis. En la segunda vemos que no es la forma correcta, ya que está en una zona muerta y no va a hacer el procedimiento como se debe hacer en esta de acá. Y en esta última, esa es la forma totalmente incorrecta de hacer la amniocentesis, ya que al juzgar por el ángulo que tiene la aguja y también la posición, vemos que en esta parte puede llegar o va a perforar el intestino, lo cual no es lo que se quiere en ese caso. En esa parte vemos el procedimiento que se tiene con la amniocentesis. Aquí primero se va a hacer un estudio ecográfico donde se va a ver en qué condiciones se encuentra el feto, la posición y todo en lo que se refiere a la morfología del mismo. En la segunda parte se va a seguir utilizando el ecógrafo y ya vamos a tener a la aguja, la cual se va a introducir en la cavidad abdominal con un ángulo de 45 grados. De esa manera va a entrar de manera adecuada y va a hacer el procedimiento que queremos. Y en esta última parte vemos que ya aquí está perforando la membrana amniótica y va a extraer el líquido amniótico, que es lo que queremos. Tenemos la cordocentesis, que al igual que con las anteriores se va a hacer la extracción por la cavidad abdominal de la sangre del cordón umbilical del feto. Esta es la menos utilizada, ya que, se utiliza mucho pero no nos sirve demasiado para el estudio de los cromosomas, ya que se hace más que todo para ver si el bebé tiene anemia o no tiene anemia. Se hace en la semana 18 de la formación del bebé. Entonces, ahora vamos a hablar de la fecundación in vitro. ¿Qué es la fecundación in vitro? Es cuando fuera de la madre, del útero, vamos a fecundar un espermatozoide y un óvulo, lo que posteriormente nos va a formar un cigoto. Listo. Sabiendo esto, entonces vamos a ver qué es el diagnóstico preimplantacional. Entonces, el diagnóstico preimplantacional es el estudio de alteraciones cromosómicas y genéticas en el embrión antes de su transferencia a la madre. Es decir, antes de que la madre le implanten el embrión, ya se están haciendo estudios de cómo es el estado de este. Bueno, eso nos va a permitir conocer aquellos embriones libres de anomalías cromosómicas o de mutaciones genéticas. El objetivo de estos estudios es mejorar los resultados en los programas de reproducción asistida. Se busca herramientas que permitan seleccionar el mejor embarazo y finalmente a un bebé saludable. Entre las estrategias de selección embrionaria tenemos el análisis de clivaje y el grado de fragmentación, la multinucleación y la observación del primer clivaje. Son cosas que se van a tener en cuenta a la hora de selección del embrión. También vamos a tener los métodos invasivos, en este caso es el diagnóstico genético preimplantacional, el cual nos va a permitir, teniendo eso en cuenta, vamos a definir el diagnóstico genético preimplantacional de la siguiente manera.
Es una herramienta diagnóstica que nos permite realizar el estudio genético de una condición concreta del embrión antes de ser transferido al útero, como objeto de prevenir algunas enfermedades genéticas o alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del embrión, como lo decíamos anteriormente. Vamos a tener que una de las maneras de las técnicas, de este diagnóstico genético preimplantacional es el FISP, el cual nos permite mediante sondas fluorescentes analizar la presencia o ausencia de una única región cromosómica. Cuando vamos a analizar la presencia de una alteración de un gen o que sea causante de una enfermedad hereditaria, vamos a utilizar la PCR. En este caso también vamos a utilizar, entonces vamos a tener que el diagnóstico prenatal o preimplantacional nos va a mostrar antes de que el bebé nazca, nos va a mostrar el estado en el que se encuentra. Entonces en el diagnóstico prenatal es durante el embarazo y el preimplantacional es antes de este. Muchas gracias.